Resumen proyecto final de la Asignatura de Derechos Humanos y sus Garantías, impartida por el catedrático capitán Esteban Gutiérrez Coronado. Caso González y otras, también conocido como Campo Algodonero, versus el Estado mexicano. Durante este proceso se identifican las partes, una parte actora o demandante, que fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por otra parte, los Estados Unidos mexicanos, la parte demandada. En esta intervienen dos organismos internacionales de derechos humanos, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que precisamente es la parte actora o demandante. Pero también toman conocimiento diversas organizaciones no gubernamentales que intervienen, como lo es la Asociación Nacional de Abogados Democráticos AC, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, la Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana y el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer. Los hechos se basan en lo siguiente. La demanda se relaciona con la supuesta responsabilidad internacional del Estado para la desaparición y ulterior muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarres. Se responsabiliza al Estado por la falta de medidas de protección a las víctimas, la falta de prevención de estos crímenes, la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición, la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos, así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada. La Comisión Internacional de Derechos Humanos define la responsabilidad internacional del Estado en la violación de los siguientes derechos: derecho a la vida, derecho a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la obligación de respetar los derechos, al deber de adoptar disposiciones del derecho interno, al derecho de la libertad personal, derecho a la dignidad y a la honra, así como derecho de los niños. El Estado reconoce parcialmente su responsabilidad, reconoce irregularidades donde se afecta la integridad física y dignidad de los familiares de las víctimas, donde el Estado mismo denomina como primera etapa. Pero también señala que se les apoyó con recursos económicos, asistencia médica, psicológica y asesoría jurídica, de lo cual considera a la reparación del daño. Pero también realiza el Estado excepciones preliminares, donde el Estado alega la incompetencia de la Corte para determinar violaciones a la Convención de Belém do Pará. Argumenta que la Corte solo puede interpretar y aplicar la Convención Americana y los instrumentos que expresamente le otorguen competencia. Asimismo menciona que la Corte puede conocer e interpretar tratados distintos a la Convención Americana, pero que la facultad de sancionar otros tratados no es extensiva cuando la misma ejerce su jurisdicción contenciosa. Con esto termino mi participación en el resumen y cedo la palabra a mi compañero. Sobre la violencia y discriminación contra la mujer en este caso. Determine los hechos del caso. La joven Laura Berenice Ramos Monarres, de 17 años de edad, estudiante de quinto semestre de preparatoria, hizo una llamada a una amiga el sábado 22 de septiembre del 2001 para avisar que estaba lista para ir a una fiesta, pero en la denuncia desapareció el martes 25 de septiembre del mismo año. La joven Claudia Ivette González, de 20 años de edad, trabajaba en una maquiladora. Según una amiga, llegaba con el tiempo limitado ya que le ayudaba a su hermana al cuidado de su menor hija. El día 10 de octubre del 2001, al llegar tarde por 2 minutos, le fue impedida la entrada. Ese día desapareció. La joven Esmeralda Monreal, de 15 años de edad, con grado de tercer año de secundaria, trabajaba como empleada doméstica y al terminar su turno salió y desapareció.
La manifestación de las autoridades es que para poder levantar la denuncia de la investigación se tenían que cumplir 72 horas de desaparecidas. Para iniciar la búsqueda, el Estado controvirtió la declaración de un principio diciendo que se comenzó la investigación en el momento que los familiares acudieron a denunciar, dando la orden de búsqueda y localización inmediata, tomando en cuenta la información proporcionada por los familiares. El Estado no presentó alegatos ni pruebas sobre acciones tomadas en el periodo referido para movilizar el aparato investigador en la búsqueda real y efectiva de las víctimas. Los representantes señalaron que las tres madres tuvieron que iniciar sus propias acciones de búsqueda ante la falta de acciones eficientes por parte de las autoridades, como pegar volantes en las calles, acudir a medios de comunicación y hacer rastreos. En relación de la joven Ramos, las autoridades recibieron las declaraciones de 2 familiares y 3 amigas de la escuela. La corte desprende de ciertos posibles indicios que pudieron ayudarle en la búsqueda de la joven. En relación a la joven González, cuando desapareció se tomaron las declaraciones de 5 amigos compañeros de trabajo de la maquila, de su expareja sentimental y de 2 jefes de seguridad de la empresa, de los cuales desprendieron indicios que pudieron haber ayudado en la búsqueda de la joven González. En el caso de la joven Herrera, según el Estado, la madre informó que su hija conoció a un joven que trabajaba en una imprenta, que la había invitado a comer, y el día que desapareció el joven no fue a trabajar. El Estado no se ve alguna gestión encaminada a encontrar con vida a la joven Herrera. La comisión alegó que al denunciar los familiares en la desaparición de sus hijas, recibieron comentarios de los agentes estatales sobre la conducta de sus hijas, minimizando los hechos que desacreditaban. Las denuncias de los familiares de las víctimas, bajo el pretexto que si les pasaba eso era porque se lo buscaban, porque una mujer buena, una niña buena, está en su casa. El 6 de noviembre del 2001 se encontraron los cuerpos de las 3 mujeres en un campo algodonero, quienes fueron identificadas como Ramos, González y Herrera, quienes presentaban signos de violación y abusadas con extrema crueldad. El Estado alegó en el certificado de autopsia, concluyó que los fenómenos cadavéricos iniciales ya no eran apreciables, lo que implicaba el grado de descomposición que era tan elevado que inhibía científicamente un análisis. El estado de descomposición de los cuerpos impidió determinar la causa de la muerte. Se dictó acta de levantamiento de los cuerpos y fue ministerial en el lugar y de cadáveres, y además se le practicó la correspondiente autopsia, cuyos certificados se expidieron el 9 de noviembre de ese mismo año. El 2 de febrero del 2002, los peritos de campo que realizaron el levantamiento de los cadáveres emitieron un dictamen criminalístico que las agresiones presentadas fueron hechas en el lugar del hallazgo. Esmeralda Herrera Monreal vestía blusa desgarrada del lado superior derecho y brasier, ambas prendas levantadas por encima de la región pectoral, así como calcetines blancos desgarrados. Se estableció la causa de la muerte indeterminada y el tiempo de la muerte de 8 a 12 días. Claudia Ivette González vestía blusa blanca de tirantes y brasier de color claro. Su estado de conservación era incompleto. Se establece causa de muerte indeterminada y el tiempo de muerte de 4 a 5 semanas. Laura Berenice Ramos Monreal vestía blusa blanca de tirantes de cuello V y brasier de color negro, colocados ambos por encima de la región mamaria, y se observaba en el pezón derecho herida plana de 5 milímetros que cercenó la punta del mismo. Se establece la causa de muerte indeterminada y el tiempo de muerte de 4 a 6 semanas. Reparación. En este caso, el tribunal declaró que el Estado violó los derechos humanos, así como la de sus familiares en el párrafo 9 supra, por lo que serán considerados como partes lesionadas y beneficiarios de la reparación. Obligación de investigar los hechos e identificar y juzgar, en su caso sancionar a los responsables de las violaciones. La comisión indicó que en una reparación integral exige que el Estado investigue de forma seria, imparcial y exhaustiva la desaparición y posteriores asesinatos de la víctima para esclarecer la verdad histórica de los hechos. La Corte aceptó el reconocimiento de la responsabilidad por parte del Estado cometidas por irregularidades cometidas en primera etapa de la investigación. La Corte dispone que el Estado debe conducir eficazmente el proceso penal en curso, que debe ser el caso lo que se abriera para identificar y procesar y sancionar a los responsables. Identificación del proceso y, en su caso, sanciones de los funcionarios que cometieron irregularidades.
La comisión manifestó que el Estado está en la obligación de investigar y sancionar a todos los responsables de la obstrucción de justicia, encubrimiento e impunidad que haya imperado en relación con estos casos. La Corte constató que no hubo ninguna sanción en las personas que incurrieran graves irregularidades ocurridas en la primera etapa de la investigación.